Rosana Castañeda Otsu es abogada, ha sido jueza, ha tenido un desempeño importante en el Poder Judicial, ha visto muchos casos importantes. Ella va como candidata al Senado por el partido País para Todos con el número 3. Quisiera yo comenzar por lo que yo mencionaba, doctora Castañeda. ¿Qué los anima a ustedes a entrar a una esfera política? Usted ha estado, digamos, y ha sido parte del sistema judicial, que tiene como características contrapesar inclusive al poder político en el marco de las controversias que llegan a su jurisdicción. Y trasladarse a la política es un salto probablemente mayor que otro que pueda haber estado en las proximidades inclusive de la gestión pública. ¿Qué cosa es lo que en su caso en particular la lleva a decir, bueno, en este tiempo sí toca? A ver, buenos días y muchas gracias por la invitación. En primer lugar, creo que pesó en mi persona el hecho de que se instala la bicameralidad en el Perú. Voy a postular para el Senado Nacional. Se necesita de una Cámara distinta que va a revisar, va a aprobar o dejar que no pasen leyes que consideramos que no sean correctas. Y evaluando lo que viene pasando en el país, con motivo de todas las leyes que se han dado y la situación política que hemos vivido, creo que las iniciales dudas que tenía al comienzo para pasar a la política ahora se reafirman y pienso que es un momento clave para todos nosotros de saber elegir, de ver las cosas bien, de pensar que todavía somos un país que tiene futuro, pero que lo importante sobre todo esto es que nuestra población se informe bien. Será una cédula un poco compleja, difícil, pero hay que ponerle mucho empeño para hacer que las cosas vayan bien. En conclusión, lo hago porque considero que tengo experiencia. Nosotros con el doctor Iván Sequeiros tenemos la ventaja de haber durante mucho tiempo leído las leyes, de ámbito penal por supuesto por nuestro trabajo, de haberlas interpretado de la mejor manera conforme a la Constitución y a las leyes que sean correctas y de interpretarlas de la mejor manera. En el caso, doctora Castañeda, usted no va en un partido que antes haya tenido, o tenga una trayectoria larga. ¿Qué finalmente la lleva a ir por el partido en el que está ahora? En el mismo sentido que Iván, yo también soy invitada, no soy militante, es un partido joven, tiene 2 años. Me invita la ex procuradora, la doctora Julia Príncipe. Entiendo que con ella, como mujeres que nos hemos dedicado a temas de justicia, a temas de ver sobre todo casos anticorrupción importantes en el país, era necesario estar acá, ¿no? Sé que, como dices, hay problemas delicados porque quizás dentro de la gran cantidad de candidatos hay que escoger muy bien, sobre todo ver personas con experiencia, personas que tengan muchos valores y principios éticos, que no tengan antecedentes, ¿no? Porque si no volvemos a incurrir en el mismo problema. Entonces, creo que hice bien, conjuntamente con la doctora, en estar participando en esta contienda electoral. En realidad es una experiencia nueva para mí, pero creo que si llegamos al Congreso, nosotros vamos, como mujeres que somos, y considerar que ser mujer es una fortaleza, vamos a trabajar muy bien esos temas y también los temas relacionados con corrupción e inseguridad ciudadana. Vamos a entrar entonces a eso ahora. Usted decía, doctora Castañeda, hace un rato, por además la experiencia previa que tienen, conocen de leyes. ¿Cuáles serían las primeras que usted observaría llegando? Digo, me imagino en una correlación con otros partidos que si están en la misma intención tendrían que sacarse. Usted decide, yo le pregunto, llegando, lo primero que hay que revisar, porque ha sido tremendamente perjudicial para la administración de justicia, ¿cómo enlistaría esas leyes? ¿Con cuáles comenzaría? A ver, como nosotros no tenemos iniciativa legislativa para estos temas, sino esperar las propuestas que nos venga de parte de los diputados, he escuchado que hay varias bancadas que lo que piden es que se revisen o se deroguen determinadas leyes, ¿no? Creo que ¿Usted está de acuerdo con esto de que hay un paquete de leyes que claramente han favorecido al crimen? Creo que sí. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el tema de disminuir los plazos del proceso de colaboración eficaz.
sabiendo que precisamente se ha dado para efectos de los casos de crimen complejo, ¿no? De procesos complejos. No puede ser que por una ley 30.077 dure 36 meses una investigación y que el tema de la colaboración eficaz quiera ser reducida a un plazo mucho menor. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en el caso de los cuellos blancos del puerto, que a raíz de una interceptación telefónica, que fue casual para ver un tema de tráfico ilícito de drogas, justamente por este tema de investigar y hacer interceptaciones telefónicas que duraron mucho tiempo, se llegó a establecer que había toda una estructura criminal dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público. Entonces, si queremos que este plazo se reduzca y que se tenga que aportar las evidencias ahí nomás, entonces creo que mucha gente que ha permitido que se conozcan estos hechos justamente por la colaboración eficaz, van a decir que no. Ajá. Entonces, por ejemplo, para mí ese es un tema muy importante, ¿no? Y creo que la sociedad también tiene que reaccionar. Por ejemplo, el tema de la detención preliminar, ¿recuerdas, no? Cuando se dio y pasó como desapercibido porque se dio dentro de un paquete diferente, ¿no? Y se agregó un dispositivo, ¿no? Y llegó un caso en que le llega al juez y el juez no puede dictar una detención preliminar. Ajá. Entonces, por la población y los medios, determinados medios de prensa, es que finalmente se tuvo que retroceder. Uh-huh. Entonces, creo que de igual manera los congresistas, los diputados que ingresen, los que quieran, supongo que de repente, si lamentablemente regresan los mismos que los han promovido, en la vida van a querer hacerlo, claro, ¿no es cierto? Entonces queremos de que aquellos nuevos que llegan pidan una revisión de esa legislación. Y he citado solamente uno como ejemplo. Sí, claro, uno de un paquete que efectivamente está concatenado de cara a favorecer no al crimen en términos generales, sino al haber varias agrupaciones políticas estar sometidas al sistema de justicia, están procurando su propia defensa también. Y otra de las cosas que va de la mano de eso que ha sido perjudicial para la administración del sistema de justicia, es que las instituciones que debieran contrapesar al poder lo han avalado, lamentablemente. El Tribunal Constitucional, doctora Susana Castañeda, por ejemplo, acaba de emitir una sentencia en el caso Urresti, rompiendo dos principios de sentido común en el sistema de justicia. Uno, abocarse a una causa indebidamente, que ya estaba en curso en materia judicial, pero por otro lado también el tema de la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad o los delitos de derechos humanos. ¿Cómo hacer para que lo que el Tribunal Constitucional debiera más bien sopesar debidamente y evitar se materialice, ha terminado convalidando estos actos? ¿Qué hacer ahí, por ejemplo, con esta institución? ¿O está de acuerdo con lo que han hecho en estos casos que he mencionado? A ver, a mí, por ejemplo, en el caso de extinción de dominio, me llama la atención porque ya el Tribunal Constitucional sentó su posición, ¿no? Y lamentablemente a nosotros nos dicen que cuando se trata del control de leyes, prima lo que dice el Tribunal Constitucional. Es más, hay una norma que establece que si la constitucionalidad ha sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en una demanda de ellas, por lo tanto los jueces tienen que aplicar esa decisión, les guste o no les guste. Y en el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, el Poder Judicial desde siempre ha aplicado control difuso, ¿no? Ha establecido que esas leyes son contrarias a la Constitución, pero se vino la demanda de inconstitucionalidad y ellos fijaron que, por mayoría, porque no se lograron los 7 votos conformes, sino 4 estuvieron a favor de que se tiene que considerar que a partir del año 2002 o noviembre del 2003, cuando se va a ver el tema del Estatuto de Roma o la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad, ahí es donde los delitos deberían ser para adelante considerados como tales. De lo contrario, se violaría el principio de legalidad, ¿no? Y de retroactividad de la norma penal benigna. Ese fue el resultado. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, yo he condenado a Urresti, sí, una de las 5 personas que estamos en la Corte Suprema. Y ese es otro tema, es una cosa juzgada que llegó a la Corte Suprema con una ratificación. Llegó hacia nosotros porque se regía bajo las normas del Código de Procedimientos Penales,
nos llega con la presidencia del doctor Víctor Prado, ahí estoy yo también, y nosotros fuimos los que hemos decidido de que prevalece la normativa y todo lo que ha dicho la Corte Interamericana sobre este tema. Porque nosotros recordemos que este problema ya tuvo en el año 2011 un pronunciamiento por el Tribunal Constitucional, donde el tribunal estableció de que se trataba de normas imperativas de jus cogens. Eso es lo que dijo, ¿no? Pero luego, cuando se produce la segunda demanda sobre el mismo tema, por mayoría se dice que no se siguió el proceso de reforma constitucional. Y claro, la norma se queda en el ordenamiento jurídico porque es interpretada de ese modo por 4 personas, por 4 miembros del TC. Para mí, si una norma se queda porque es interpretada así, no es que la hayan interpretado los 5 que dice el Código Procesal Constitucional, y por lo tanto los jueces mantienen la posibilidad de inaplicarla en los casos concretos. Claro, no es bien cuando lo dice la propia doctora Pacheco en una audiencia que hay sobre este tema, cuando la doctora Aníbal Quiroga alega que como ya han tenido pronunciamientos en una sentencia de 4-3, dice que él se queda satisfecho con eso. Y él le dice, pero disculpe, eso quedó en una pretensión. Nosotros quisimos que sea así, pero no logramos conseguir los votos, por lo tanto, no es que se puede, es vinculante. Doctor, sé que en esos temas, sí. Pero para terminar la idea muy puntual, entonces ahora lo que se produce es un enfrentamiento entre lo que se ha decidido a nivel de control de normas, ¿no?, versus lo que están haciendo los jueces. Pero para mí la gran guerra se va a dar con la Corte Interamericana, que tiene cantidad de casos, no solamente contra Perú, sino contra varios estados en los que ha manifestado que estas normas, independiente del tiempo en que se hayan dado, violan normas imperativas de jus cogens. Ahora, doctora Casay, ¿y cómo hacemos para que, usted ha dicho, aquí va a haber un problema con el sistema interamericano y la Corte Interamericana, pero el candidato a la presidencia de ustedes ha dicho que él postula la salida de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el sistema interamericano más bien impide que se pueda desarrollar una lucha efectiva contra la inseguridad ciudadana? ¿O es una expresión, digamos...? Bueno, es la posición del candidato en el sentido de que tratándose de delitos graves que cometidos en flagrancia delictiva, postula la pena de muerte. Ya sabemos que para que haya pena de muerte, la consecuencia es salirse del sistema interamericano. ¿Y usted estaría de acuerdo en eso? Es decir, que por priorizar una propuesta de pena de muerte, que además como jueces yo creo que no necesariamente estarían de acuerdo con una cosa naturaleza, no lo sé, pero perjudicar a los que acuden al sistema para el ejercicio y la variación de otros derechos? Claro, usted ya sabe que respecto de esto ya hay toda una historia, ¿no es cierto? Incluso hay 2 opiniones consultivas en relación a la pena de muerte. Sí. Entonces, el único camino que quedaría sería el tema de la denuncia. Y el artículo 58 de la Constitución dice que es el presidente de la República el que denuncia el tratado. Nosotros creemos que esto va a ser un tema de larga consecuencia y de larga data, porque va a tener que denunciar y el Senado que se nombre va a ser el que va a tener que tomar esa decisión. ¿Y usted votaría a favor o en contra, por ejemplo, una cosa de esa naturaleza? Es decir, el presidente agarra y dice, vamos a salir de la competencia de la Corte. ¿Usted diría, estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo? Todos saben cuál es mi posición sobre el tema. Yo soy profesora de Derecho Constitucional y Derechos Humanos más de 30 años y siempre mi posición ha sido de que las personas tienen derecho, de que agotada una jurisdicción interna deben ir a una jurisdicción internacional. De acuerdo. Pero como yo le decía, esto va a ser objeto de un largo debate si es que llega a ser presidente. Claro, pero ahí el otro asunto es, no quiero salir del tema. Y no solamente el candidato nuestro, también otros candidatos plantean lo mismo. Sí. Ustedes saben, ¿no?, que hay esa situación, disculpa Gleiser, hay esa situación, entonces hay que ver el camino, porque el reglamento nuevo que se ha dado al Senado no especifica muy bien cuál es el trámite que se debe seguir. Claro, pero está el otro lado también de la conducencia o de la efectividad de una norma de esa naturaleza, porque salir del sistema interamericano para aplicar la pura, los márgenes de error judicial, problema, o sea, digamos, finalmente es una cosa compleja. Yo puedo entender que un candidato o una candidata quiera llamar la atención sobre la lucha contra la inseguridad y ser severo. Lo entiendo, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo más duro. Pero irresponsablemente salir a decir vamos a retirarnos del sistema
me parece que además no funciona, no hay un país donde, digamos, los países que se han retirado del sistema no es que han pasado a mejor, ¿no es cierto? Es que eso, por eso decía, tiene que ser objeto primero de una denuncia ante el Senado. El Senado no tiene todavía el mecanismo de cómo se va a llevar a cabo. Es más, seguramente, si es que se llega por parte de los candidatos que hacen esa postulación, incluso se puede llegar a un referéndum, y ya la gente hace mucho tiempo dijo que no. Ahora, vamos a otro tema. Hay una arremetida contra el sistema de justicia. Sí. Digamos, en las sociedades democráticas, el check and balance el equilibrio de poderes, y a veces esto no se tiene claro, involucra al sistema de justicia también. Entonces, cuando el Ejecutivo y el Congreso a veces van muy de la mano y no en el camino correcto, el judicial es el que, en buen sentido, le enmienda la plana, le dice, aquí ustedes se están sobrepasando. Primero, mi pregunta es, doctora Castañeda, ustedes, desde la agrupación de la cual es parte, ¿tienen claridad en que hay una arremetida contra el sistema de justicia? ¿Cuál es la interpretación que tienen sobre lo que ha pasado en el Ministerio Público, el papel del fiscal de la Nación, la manera como está actuando? Ha dicho, por ejemplo, que el caso Cuello Blanco no existe, que fue una invención. Usted más bien ha alegado el tema de la colaboración eficaz, poniendo como buen ejemplo lo que pasó en los Cuellos Blancos. Entonces, por un lado, la captura, si entiende que eso está pasando en el Ministerio Público, y el intento de doblegar a jueces con el tema del control difuso. Se está denunciando a jueces por inaplicar leyes. El señor Rospigliosi sale todos los días a decir que son tal por cual, y cada vez de manera más altisonante. ¿Cuál es la opinión que tienen y qué harían concretamente para defender al sistema de justicia? A ver, en ese caso, como ex jueza, sí advierto claramente una interferencia por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo respecto al Poder Judicial. Es más, hace poco el actual, el presidente del Congreso, el señor Rospigliosi, él solicitó participar en una audiencia y hubo todo un problema, ¿no? Y siempre diciendo que se debe barrer al Poder Judicial. Son expresiones que no corresponden a un titular de un poder del Estado. La doctora Tello, que es nuestra presidenta del Poder Judicial, en la propia ceremonia del Día del Juez, ella hizo referencia, donde estaban los dos titulares de los otros dos poderes del Estado, hizo referencia a esa clara interferencia. Entonces, nosotros, lo sabe bien claro Iván, cuando era presidente del Poder Judicial, yo era presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, yo era jueza, siempre hemos defendido la independencia del Poder Judicial, pero hemos exigido que los jueces sean imparciales. Sí. Claro, porque si no hay una contrapartida. Claro. Yo creo que sí se da. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que aprobar aquellas leyes y aquellos mecanismos que permitan que los otros poderes del Estado no intervengan en las decisiones de los jueces, y que si existe un control difuso que está permitida por la ley, bueno, pues que esperen a que sea finalmente el Tribunal Constitucional el que decida. Pero claro, teniendo en cuenta también que en esa selección de miembros del Tribunal Constitucional se tiene que tener en consideración la meritocracia. Ya se evaluará si se sigue con el mismo sistema, porque este es un tema de hace mucho tiempo en muchos países, si lo hace solamente el Congreso o volvemos al sistema español tomado en la Constitución del 79, de que sean los tres poderes del Estado que pongan sus representantes. De acuerdo, me queda claro en el tema del sistema de justicia, pero en el caso más específico, en el caso de del los Ministerio fiscales Público, por ejemplo, y hay un retorno progresivo de personas que más bien la Junta Nacional de Justicia, en su población previa, sacó del sistema de justicia porque había más que elementos suficientes y ahora están regresando. Sí, lamentablemente ya sabemos que el Tribunal Constitucional ha dado sus decisiones para que regresen jueces supremos y fiscales supremos, basados en un tema de que el reglamento establece un procedimiento que no está previsto en la ley. ¿No? Un tema así que en realidad yo pienso que se pudo superar de otra manera, ¿no? Pero eso ha determinado que estas personas vuelvan.
Para mí no es cierto de que los cuellos blancos no existan. Para mí existieron y siguen existiendo. Eso está claro. Porque para que nosotros hayamos podido dictar una prisión preventiva, ratificarla, porque yo estuve de presidenta de la sala que ratificó la prisión preventiva de 13 personas implicadas en los cuellos blancos del puerto, me tuve que escuchar gran cantidad de audios. Entonces en esos audios era evidente de que había toda una mafia que se había enquistado en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el propio Consejo Nacional de la Magistratura. Es más, por ejemplo, para decirles un caso muy puntual, había un postulante a fiscal que le contaba a otro postulante, le decía, mira, a mí me piden una media docena de whiskies etiqueta azul y que los lleve a almorzar a un restaurante que es muy conocido de pescado, ¿no? Y le dice, ¿y ahora qué hago? La cuenta me va a salir más de 4.000 soles solamente en comida, y en whisky, que cuesta creo 890 cada botella, me sale tanto, ¿de dónde voy a sacar? Y el otro le dice, no te preocupes, porque cuando llegues al cargo de fiscal, en un mes lo vas a recuperar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos permitir de que personas que quieren llegar al Poder Judicial o al Ministerio Público tengan esa catadura moral? De acuerdo. Ni hablar, ¿no? El caso es muy explicativo, digamos, para quienes nos siguen. ¿Por qué considera usted, junto con lo que nos ha dicho, debieran apoyarlo con su voto? Sí, creo que soy una persona que se ha dedicado durante muchísimos años a dirigir un sistema anticorrupción que ha dado resultados. Que ahora se pretenda decir que no, la experiencia lo demuestra, con casi todos los presidentes en un penal. Entonces eso creo que es una respuesta que no la van a encontrar en ningún otro país. Otro punto muy puntual, que voy a defender la independencia judicial. El tema de los derechos de las mujeres y los sectores vulnerables es una prioridad para mí, y que lo único que cuenta es que cuando ustedes voten, yo soy candidata a Senado Nacional por el número 3 del partido País para Todos, es que sepan que están frente a una mujer íntegra, capacitada, que toda su vida ha estado al servicio de la nación. Esta elección es tan clave que después ya no vale el justificante de no supe, no estuve informado.